Pues muy bien, gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte de la situación que enfrenta nuestro México eh, en el tema del turismo mexicano. A casi un año de haber iniciado la pandemia del COVID-19, sabemos que muchas fronteras permanecen cerradas y bueno, las restricciones para viajar son cada vez más fuertes. Aún dentro de un mismo país, de nuestro mismo país, ¿no? Muchos estados tienen distintos protocolos para permitir la entrada de connacionales y extranjeros. Fíjense, México es el país a nivel mundial con menos impedimentos para los viajeros de otros países. Solo les piden llenar un cuestionario para identificar factores de riesgo por COVID. Bueno, después de nosotros, ¿sabes cuáles son los países que toman los mismos protocolos que nosotros? Afganistán, Haití, Macedonia del Norte y Albania. Me doy. En donde pues, hacen un cuestionario y hacen una revisión médica rápida. Se entiende por lo mismo que en el turismo mexicano pues está sujeto a las medidas de prevención que cada destino impone. Imagínate, la situación económica de México depende de las actividades comerciales diarias. No hay reservas que soporten un cierre indefinido de bienes y servicios. Sí hay dinero para proyectos federales, como un tren o una refinería. Pero el régimen actual no está interesado en rescatar las fuentes de trabajo que se pierden a diario. Vamos a perder otra vez, le sumamos 4 millones más de empleos. El turismo es uno de los sectores que más derrama económica le da a México, del que no solo dependen inversionistas privados, millones de empleos dependen, de empleados, millones. A ver, Quintana Roo recibió entre diciembre del 2020 y enero del 2021 más de 961,000 turistas, de los cuales casi la mitad fueron estadounidenses. Ahora, ¿qué representa esta cantidad en tiempos de pandemia? Pues estás hablando de una merma de tan solo el 25% con respecto al 2019. Para Quintana Roo, el turismo equivale al 87% del Producto Interno Bruto. ¿Y saben cuántos empleos se han perdido ya en Quintana Roo? En el sector turismo, 90,000 empleos. Con la reapertura de las actividades turísticas solo se lograron recuperar 10,000 plazas, sobre todo en Playa del Carmen, Cancún y Tulum. Dicen de broma que en Tulum le tienen más miedo al gluten que al COVID. Y ya hubo un contagiadero en Tulum, pero ya más contagiadero no se puede. Los protocolos de prevención en los hoteles, comercios, atracciones al aire libre propiciaron la confianza de los turistas. Y acudieron a Tulum, y acudieron a Playa del Carmen, y acudieron a Cancún. Sí, hay mucho contagio, pero tuvieron que reactivar. El periódico Chicago Tribune y el diario argentino La Nación han publicado notas sobre este fenómeno turístico que sucede en Quintana Roo. Acuérdense que Quintana Roo fue el lugar en donde llegó el primer barco con COVID. ¿Se acuerdan? Que el gobernador Pedro Joaquín, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, de verdad lo hizo muy bien. Muy bien. Los turistas afirman sentirse más seguros que en su país con las medidas adoptadas por los hoteles, en donde solo se redujo un 70% la capacidad. Esto explicaría cómo la afluencia de estadounidenses compensó la cantidad de europeos que vacacionaban en Quintana Roo, por ejemplo, tanto por la distancia como por la libertad de entrar al país. Sin embargo, aún hay muchas voces contra la reactivación del turismo, así como expertos que predicen un aumento en los contagios pese a las medidas adoptadas.
Yo te pregunto, ¿tú tienes confianza suficiente para vacacionar en este momento en México? Pero otra pregunta terrible, ¿tu economía depende del turismo? Aquí el asunto es el terrorismo implementado por Andrés Manuel López Obrador y por Gatell, los dos López. Le han dado al traste a la situación de la pandemia en México. Aguas, ¿eh? Nos están cerrando las fronteras, están aislando, el mundo va a aislar a México. Y México va a tener que viajar en México. Y no hay ayuda del régimen actual. Nos tienen abandonados a la suerte, a la buena de Dios. No ayudan a los empresarios, pero entonces cada vez se pierden más empleos. No somos serios.